Este encuentro entre el presidente Petro y Nicolás Maduro se da en medio del escándalo de corrupción por la desaparición de 3.000 millones de dólares dentro de la estatal petrolera PDVSA. Escándalo del que hemos hablado a lo largo de toda esta semana. En este momento, PDVSA se encuentra prácticamente paralizada. Sus operaciones, entre otras cosas, porque están intentando hacer una especie de auditoría. Bueno, por lo menos eso nos dicen. Están intentando que una factura coincida con otra, lo cual debe ser un poco complicado. No sabemos quién está haciendo esa auditoría, qué órgano de control, si nos van a explicar o va a haber transparencia en relación a ella, cosa que dudamos porque dentro de PDVSA nada es transparente. Quizás nuestro invitado sepa algo de eso. Alejandro Hernández, director del portal digital La Gran Aldea. Alejandro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y Dani, un placer, un gusto estar aquí con todos ustedes. ¿Quién hace la auditoría? Bueno, el organismo como tal se desconoce, pero lo que sí se sabe es que quienes son los jefes de esa auditoría y quienes la impulsan, eso viene desde la Vicepresidencia de Finanzas, es decir, desde el grupo que lidera Delcy Rodríguez. Es ella quien, pues, con funcionarios, aliados, gente de confianza, prácticamente le hizo la cama a Tarek El Aissami durante los últimos meses. Y pues es ella quien va a auditar y va a rendirle cuentas a Maduro de lo que encuentre en PDVSA. Pero lo que sí se ha conocido es que es ella quien ha liderado toda esta pugna que hay, ella junto a su hermano, con el grupo de Tarek El Aissami y bueno, lo que ya es más que visible es que esto es una pelea por dinero, una pelea por poder económico y bueno, tiene a esos dos bandos enfrentados. Dos cosas de lo que me estás diciendo. Lo primero es, ¿por qué tiene ella que hacer una auditoría? ¿Por qué no la hace la Contraloría General de la República? Bueno, precisamente porque esto es más que algo institucional. Por eso que yo siempre he dicho que pensar que lo que está pasando es una decisión de Maduro o del Estado de luchar contra la corrupción es algo bastante ingenuo. Esto es una pugna por poder económico. Es decir, Delcy Rodríguez y los hermanos, pues, Rodríguez, son los grandes herederos de todo digamos, los espacios de poder que Maduro les ha quitado a los distintos grupos y también son los herederos de los espacios de poder que ha dejado gente como, por ejemplo, Alex Saab. Cuando cae Alex Saab, quien hereda todas esas vacantes son funcionarios y gente cercana al entorno de los Rodríguez. Tarek El Aissami, por ejemplo, asume o se consagra dentro de la jerarquía financiera del país, bueno, asumiendo todos los espacios que le rebanaron a Diosdado Cabello. Por eso no de gratis, Diosdado Cabello esta semana sale a decir que él se ponía al frente de la lucha contra la corrupción y sale en la Asamblea con dos intervenciones, una más contundente que la otra, pidiendo allanamientos de inmunidad parlamentaria y diciendo que hay que ir a la batalla moral, etcétera, ¿no? Entonces, al final... ¿Por qué siente que es como una revancha? Bueno, es que son grupos de poder. Forma. Son grupos de poder y eso lo que te demuestra es que dentro del chavismo esos grupos de poder no son estáticos, esos se mueven. Tellechea, por ejemplo, el nuevo presidente de PDVSA, se decía que era un tipo de El Aissami, pues ahora se dice que es un tipo que le guiña el ojo a la señora Delcy Rodríguez. Es decir, es un constante reacomodo que hay allí y bueno, lo que llama la atención es que el despliegue, lo contundente del despliegue en este caso, ¿qué hay detrás de eso? Porque claro que es una pelea por dinero y por poder, pero solamente es eso, habrá algo más, porque... Pero ¿por qué? La pregunta por lo menos que me surge y que a medida que se va conociendo algo más o de acuerdo al invitado que vamos teniendo, es por qué, por ejemplo, los hermanos Rodríguez tienen tanto poder alrededor de Nicolás Maduro. ¿Qué los hace tan poderosos frente a Maduro? Bueno, creo que son las personas de más confianza que tiene hoy Maduro dentro de la cúpula del poder. Ellos, o sea, Maduro siempre se caracterizó por ser un equilibrista, ¿no? Él distribuía el poder entre distintos grupos para, pues, mantener a todo el mundo más o menos contento y él tener, pues, el mando en la presidencia. Yo creo que ahora eso está cambiando un poco y sí va a haber una diferencia entre los Rodríguez y los demás grupos de poder. Fíjate que
cuando esto empezó con Maduro, Diosdado era un hombre que se decía era el número 2 del gobierno. Pues yo creo que eso ya él ha disminuido bastante de esa posición porque le han ido rebanando espacios de poder. Fíjate que, como te decía hace un minuto, el Aizami heredó todo lo que a él le han quitado en materia financiera, en materia de importaciones, de exportaciones. Eso lo heredó el Aizami. Después, los hermanos Rodríguez... Porque Diosdado en un momento manejó todo lo que tenía que ver con petróleo. Con las exportaciones y las importaciones de productos al país, a través de Corpovex, por ejemplo. Claro. Tenía allí al general Llofreda, que era un hombre de él y se encargaba de esas transacciones. Entonces, bueno, eso lo heredó el Aizami, hasta que en algún momento los Rodríguez le dijeron, mira, tú te vas a quedar con el petróleo y nos vas a dar el resto a nosotros. Entonces, para el momento de que el Aizami le ocurre esta circunstancia, él solo tenía un director en el Banco Central y su amigo, el funcionario de la Superintendencia de Criptomonedas. Del resto, todo lo que él manejaba en el sector de importación, exportación y finanzas, ya era parte de la señora Delcy Rodríguez. Ahora le dan el golpe con el petróleo. Entonces, bueno, los Rodríguez acumulan todo ya el poder financiero del país y habrá que ver cómo eso va a ser utilizado o cómo Maduro después lo va a redistribuir. Lo que es claro es que Maduro necesita dinero para la campaña y va a ser PDVSA una vez más la encargada de suministrárselo. Bueno, entre todas las hipótesis que se manejan de lo que está pasando en Venezuela, una de ellas es precisamente esa, ¿no? La de la campaña electoral. Se dicen que esos 3.000 millones estaban guardados por Nicolás Maduro para la campaña y que su molestia es que desaparezcan y nadie dé cuenta de ellos ni se sepan dónde están. Otros analistas piensan, por ejemplo, que el dinero no tiene nada que ver porque al final no les importa, siempre lo sacan de alguna parte, que tiene que ver con el poder y el reacomodo del poder. La pregunta es ¿por qué Tarek El Aizami le podía ser incómodo a Nicolás Maduro? Habrá que ver, como te digo, qué está detrás y por qué este nivel de despliegue, porque estamos hablando que es el Estado completo, o sea, la Fiscalía, el Poder Legislativo, es todo el mundo volcado hacia esta coyuntura, ¿no? Pero, bueno, lo que... Pero hay una cosa que yo quiero dejar clara, Alejandro, porque es por lo menos lo que estoy intentando a lo largo de la semana cuando hemos tocado este tema. Cuando yo te escucho decir todo el Estado volcado hacia PDVSA, es... la Contraloría, es la Vicepresidencia, es esta Policía Anticorrupción, es... No, ya va. Pareciera que fuese, porque lo que no puedo dar como un hecho es que realmente exista una cruzada anticorrupción, porque no existe. Claro, es lo que hemos dicho, no es que es una mala interpretación pensar que es una cruzada anticorrupción, es una pelea de poder por destronar o por darle un golpe al Aizami. Lo increíble es cómo todo el Estado está siendo parte de esa componenda para darle el golpe a él, porque eso no había pasado antes, con ningún otro caso. Al contrario, siempre era una destitución por aquí, otra por allá, silencio, manipulaban, pero esto aquí ha sido, o sea, la sesión de la Asamblea... Todavía no se tiene claro por qué, es decir, ¿habrá que esperar que los días pasen para saber exactamente qué está pasando? Es lo que yo pienso y ojalá se sepa el trasfondo, porque así como te decían distintos analistas a ti, he escuchado que, bueno, lo singular de este procedimiento hace pensar, como bien tú comentabas, que es algo más que corrupción, porque no se explica mucho los niveles de despliegue que hemos tenido durante los últimos días. Entonces, habrá que esperar a ver si eso se sabe y cómo se reacomodan. A mí, insisto, me llama la atención porque demuestra una vez más que las fuerzas dentro del chavismo no son estáticas y que algo pasa de cara a la campaña que vamos a tener, porque 3.000 millones de dólares, que no se sabe si son 3.000. 45 segundos me quedan, así que te los doy para que concluyas esto. No, decir que eso de la cifra de los 3.000 es lo que ha dicho el gobierno. Pero la verdad es que, por ejemplo, Armando Info sacó un reportaje el pasado mes de noviembre sobre un documento que fechaba del 22 de agosto, donde decía que había 8.000 millones de dólares de petróleo no pagado
O sea, de petróleo que se habían llevado y no habían devuelto. Y según la agencia Reuters, hace 2 días son más de 21.000 millones en petróleo que ha salido de Venezuela y no ha podido cobrarse. Y lo más triste, como decía yo, hace 48 o 24 horas, es que tampoco se va a cobrar. Es que lo que tú decías también al principio, PDVSA es inauditable y difícilmente se sabrá con exactitud las cifras del dinero que falta. Lo que es que, bueno, jamás visto estos niveles de corrupción y creo que esa batalla es moral a la que ellos mencionan, pues nada más lejano de la realidad. Hay que seguir atento a esto y hay que seguirle la pista a lo que está pasando en relación a todos estos temas de corrupción que implican a la estatal PDVSA en Venezuela. Lo repito porque siempre me impacta, la que fue una de las 5 más grandes e importantes empresas petroleras del mundo. Gracias por acompañarme, Alejandro. Gracias a ti, Dani, un placer estar con todos. Alejandro Hernández, director del portal La Gran Aldea.